Bueno, ya estamos con Julio Piumato, también están Norma Morandini y Daniel Sapsay, con ellos vamos a estar hablando en un ratito. Piumato, bueno, a ver, en primer lugar, ¿mañana se aprueba la reforma judicial que quiere el kirchnerismo? Y no sé, realmente no sé. Uno espera que no. Uno espera... Yo hoy cuando terminé mi intervención dije que era sensato retirar los proyectos y empezar un debate serio a nivel nacional, porque una reforma judicial que quieren todos los argentinos no se puede aprobar entre gallo y medianoche, y cuando está claro que apenas se van conociendo los contenidos de los proyectos, no tienen que ver con la propaganda oficial que hace más transparente, más democrático, más ágil la justicia, sino todo lo contrario, ¿no? Si sale o no, pero está claramente que la mayoría de las leyes son de una clara inconstitucionalidad y van a ser atacadas así judicialmente, porque perjudican a los trabajadores, a los jubilados, a todos los argentinos. Y también el otro tema es el constitucional del Consejo que vos hablabas, que coloca a los jueces como empleados del Poder Ejecutivo, ¿no? A ver, hubo dudas respecto a 12 diputados que están ahí dando vuelta. Dentro de esos 12 diputados había 2 diputados de la CGT, Omar Plaini, el jefe del gremio de canillitas, y Facundo Moyano, el hijo de Hugo Moyano. Yo tengo total confianza. Hoy Hugo Moyano dijo, no me van a defraudar. Y bueno, yo pienso exactamente lo mismo, nunca traicionaron a los trabajadores. Porque esto hay que decir verdad, que al poner una nueva instancia, que son estas cámaras de casación, lo que generan es atrasar los juicios. Yo hoy planteaba, porque lo estuvimos estudiando, que es también inconstitucional, porque esto viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque un jubilado que ya tarda 7, 8 años en un juicio, que después llega a sentencia y no le pagan el juicio, ahora además tiene una nueva instancia, va a tardar 11, 12, 13 años. Un trabajador que tarda 5 o 6 años en un juicio, porque tiene el juez, la Cámara, ahora va a tener la casación y después la Corte. Son 4 instancias, va a tardar 12, 13 años en cobrar un juicio, y eso es denegación de justicia. Entonces, no es verdad que dicen que es más rápido, es más lento. Y eso es inconstitucional, porque el Pacto San José de Costa Rica plantea lo que se llama la progresividad de los derechos. Uno, cuando va adquiriendo derechos, no puede perderlos. Y este tema, el derecho al debido proceso o al lo que se llama en este aspecto a la instancia judicial efectiva, a la tutela judicial efectiva, se pierde, porque un juicio que dura 14 años no hay tutela y se produce una violación. Usted dice que entonces tanto Facundo Moyano como Omar Plaini van a votar en contra mañana. Sí, yo entiendo que sí, van a defender a los trabajadores. Estas leyes van contra los trabajadores, evidentemente no pueden votar a favor. A ver, Diego Genú, hoy hubo un par de modificaciones que aceptó el kirchnerismo, básicamente por una reunión que hubo anoche entre Cristina, Zanini y buena parte de los más encumbrados diputados oficialistas en Casa de Gobierno, por una carta que le envió el jefe de la Corte Suprema de Justicia a Cristina. Sí, Ricardo Lorenzetti, que difundió esa carta, que en realidad firmó el presidente de las cámaras federales de todo el país, Gustavo Hornos. Escribió una carta en representación de 24 presidentes de cámaras. Lorenzetti se la hace llegar al Gobierno Nacional, a Cristina Fernández de Kirchner. Ayer lo analizan con Diana Conti, con Agustín Rossi, con otros funcionarios del Gobierno, y también lo hace llegar al Congreso. Hoy Julián Álvarez, el viceministro de Justicia, estuvo en el Congreso, en el plenario de comisiones. También estuvo Julio Alac, el ministro de Justicia. Dijo el oficialismo del gobierno que va a haber 2 modificaciones que tienen que ver directamente con lo que se planteaba en esa carta. La primera modificación tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, que hasta ese momento, según el proyecto del oficialismo, iba a pasar a controlar el presupuesto del Poder Judicial, y no como hasta ahora, que lo maneja la Corte Suprema de Justicia. Bueno, a partir de este pedido, esta carta que Lorenzetti le manda a Cristina, con el pedido de las cámaras federales, queda como hasta ahora en realidad. Los jueces estuvieron duros, los jueces federales dicen, ojo que puede haber una paralización de la justicia. Exactamente. Por ese motivo, y el otro motivo era que no podían nombrar, a partir de este proyecto que envía el Poder Ejecutivo, los jueces a sus secretarios. Y eso podría llevar a una paralización según las cámaras. Entonces, ¿por qué no podían nombrar a sus secretarios? Porque se iba a ingresar al Poder Judicial por concurso. Entonces, ahora hay una modificación también en ese caso. Se ingresa por concurso el empleado raso al Poder Judicial.
pero los secretarios cuando... Lo va a poder nombrar la Corte Suprema de Porque Justicia. tiene que ver con una cuestión de confianza, con una cuestión de ejecutividad. En cada juzgado se va a poder nombrar por parte de... ¿Quién nombra a los secretarios? ¿El juez o la Corte Suprema? ¿La Corte? Lo nombra la Cámara. La Cámara, el superior. El juez lo nombra la Cámara porque está delegada a la superintendencia en la Cámara. Claro, esas son las dos modificaciones. Esas son las dos modificaciones y a partir de eso salieron versiones de un pacto espurio, como dijo Elisa Carrió, entre Lorenzetti y el Gobierno Nacional a cambio de un fallo. Exactamente. Hoy Carrió ha dicho que acá hubo un pacto entre la Corte Suprema y Cristina. ¿Usted cree que hay un pacto, digamos, para...? Yo no creo, porque acá la Corte lo ha dicho que son constitucionales las leyes ni nada por el estilo. Digamos, acá hubo un planteo de camaristas, se generó un cambio. Yo creo que la Corte o los camaristas fueron firmes, que iban a haber decisiones al respecto. Yo quiero agregar el tema del cuestionamiento al concurso, ¿no? Nosotros estamos a favor del concurso para entrar a la justicia, pero este sistema no es transparente porque no hay veeduría, hace excepciones con la Procuración, que puede entrar por la ventana a la Procuración General, y nosotros tenemos un ejemplo que está funcionando en el ámbito de la Defensoría General de la Nación, que hay con concurso con veedores. Ya hubo concurso, fueron transparentes, es decir, todo el mundo está contento, no hay sospechas. En cambio, viniendo en el paquete de una reforma como viene, nosotros no es que estamos en contra del concurso, creemos que este concurso no va a ser transparente, va a ser gatopardismo, cambiar algo para que nada cambie. Pero después queda prácticamente igual la cuestión de las cautelares, porque las reformas que se hicieron en el Senado son muy tenues y quedan muy a interpretación, no fueron precisas, tanto en digamos, la quita de derecho a los ciudadanos en su demanda contra el Estado, como en el tema de la violación del derecho de huelga que está en el artículo 17, porque le da una acción al Estado, lo que le quita a los particulares se lo da al Estado. Ahora, Piumato, la verdad que más allá de estas cuestiones, la verdad que la justicia funciona bastante mal. Pero por supuesto. Bastante mal. De hecho, lo que estamos criticando, por ejemplo, en las causas de corrupción con los jueces federales que no se mueven, esto va a ser peor. Tiene que ver con el actual estado de la justicia. Esto va a ser peor. Por eso yo digo que hay que hacer un debate profundo. Cuando vos no debatís una reforma judicial y las medidas que tomás, está claro que van en sentido contrario. Mira, yo en la comisión les dije que esto es exactamente lo mismo que se planteó en los 90. Con Rodolfo Barra. Rodolfo Barra lo teorizó. La diferencia es que en los 90 había una mayoría automática de la Corte Suprema. Entonces, Barra que decía que como había una voluntad popular que había elegido al gobierno de Menem, sí, todo lo que hiciera el gobierno de Menem estaba garantido, estaba legitimado por la voluntad popular. Entonces, la justicia, aun cuando se violaran derechos amparados por la Constitución, no podía atacarlo. Y con esa línea fueron los persaltos, fueron todas las medidas que tomó la Corte, sí, para invalidar todo. Y además, ojo, disciplinó, esto es lo más importante, disciplinó a todos los jueces de la instancia porque prácticamente no hubo declaraciones de inconstitucionalidad. Ahora, ¿qué pasa? Hay una Corte independiente, claro, que tiene fallos importantísimos, no solamente en derechos humanos por los juicios de lesa humanidad, sino en la cuestión del medio ambiente, la cuestión de los jubilados. Algunos a favor y otras en contra del gobierno. Sí. Pero son principios que defienden los derechos humanos que garantiza la Constitución. Entonces, como no pueden por ahí garantizar la disciplina de los jueces, entran por la ventana, por el lado del Consejo. Pero el objetivo, si vos escuchás a Diana Conti, a todos los voceros, dicen exactamente lo mismo que decía, yo sé que les incomoda mucho, pero la única verdad es la realidad. A ver, les incomoda que están haciendo lo mismo que hizo ese periodo que criticaron tanto, que fue la Corte, la mayoría automática. A ver, Piumato, yo en eso estoy de acuerdo, es algo muy evidente. En los 90 no hacía falta una reforma judicial porque habías conseguido la mayoría automática, la Corte menemista. Entonces, el afán del gobierno era que llegaran todos los expedientes per saltum a la Corte. Total, si había un juez que te fallaba en contra, te ponía un amparo y demás, llevaba a la Corte y lo daba vuelta. Así se hicieron varias privatizaciones y demás. Es decir, ahí tenías una Corte adicta y no te importaba lo que había abajo, más allá de que había jueces de la servilleta y todo eso. Pero estaban disciplinados. Porque llegaba toda la Corte, claro, y cambiaba. Entonces, acá es al revés. Tenés una Corte que nombró el propio Kirchner en el 2004, que todos dicen, bueno, una Corte habla por su fallo. Hubo fallos que favorecieron al gobierno y fallos en el caso ANSES, en el caso AFIP, en varios casos que el gobierno criticó con dureza porque supuestamente lo perjudicaron. El gobierno reivindicó los fallos de la Corte menemista, el fallo Chocobar, que era el entierro de los jubilados.
Bueno, por eso. Para cuestionar los fallos de esta Corte. Hoy tenés una Corte que todos dicen es una referencia, es una buena Corte, y lo que querés cambiar es lo que tenés abajo de la Corte. Es decir, tenés que poner instancias para que no llegue a la Corte, porque la Corte no sabés cómo va a fallar. Pero además, la Corte, como es, si se quiere, un poder que a veces falla por un lado y otra vez falla para el otro, según la evaluación que hace cada expediente, el gobierno está preocupado y quiere cambiar lo que hay debajo. Ahora, pero va a llegar a la Corte igualmente. Sí, porque pero más tarde. Pero va a llegar más tarde, entonces el ciudadano se ve sin su derecho a la tutela judicial efectiva, lo que dice el Pacto de San José de Cotarriba. Ahora, más allá de eso, ¿no es también un desastre en términos del ciudadano común ver los privilegios que hay en la justicia? Por ejemplo, me lo decía el otro día alguien del CIPEC, creo, que justamente está en contra de esta reforma judicial, pero dice hay que hacer una reforma. Por ejemplo, los jueces laburan de 7:30 a 1:30. Después de la 1:30 hay jueces que están en sus cátedras dando clase, no están, y algunos tienen a tipos con prisión preventiva, pero a 1:30 se fueron de tribunales. Tienen 1 mes y medio de vacaciones por año. Pero los empleados se quedan laburando. Tiene 1 mes y medio de vacaciones por año. Jamás un preso queda un día, ni por paro queda un preso un día más encarcelado. Bueno, cobran 13 meses, tienen 1 mes y medio de vacaciones por año. Todo enero, más los 15 días de invierno. No pagan impuesto a las ganancias. Yo pago impuesto a la ganancia, el plomero paga impuesto a la ganancia. Pero vos te contradecís. Y no pagan impuesto a la ganancia. Sí, pero ese no es el tema. Volvé a decir, voy a insistir siempre, mira. Los jueces cobran buenos salarios, nadie lo niega, viven bien. Pero el problema, que vos lo hablaste, porque son los que juegan al Estado, no se hace millonario con el sueldo. El problema son los corruptos. Los que se hacen millonarios son los corruptos. Y eso al poder político no le importa, ni al poder económico, porque eso no pueden jorobarlos nunca los corruptos. Entonces, primero limpiemos la justicia, saquemos los corruptos y después vamos. Porque un juez corrupto, pagar impuestos a la ganancia es una joda, es caja chica, es la moneda que tiene en el bolsillo. Entonces, si vamos a reformar la justicia para que combata la corrupción que hay en el país, combatamos la corrupción que hay en la justicia. Es decir, vamos a decir las cosas por su nombre. El oficialismo en todos estos años no acusó en el Consejo, que podía haber perdido si no tenía mayoría, no acusó a ningún juez corrupto, protegió a jueces que acusó el gremio, cómplices de la dictadura. Entonces es todo una gran mentira. Nosotros decimos que hay que reformar la justicia. Mira, yo te digo, nosotros tenemos un lema, que si no hay justicia con quienes trabajan en la justicia, ¿qué pueden esperar los ciudadanos? A ver, nosotros sufrimos la injusticia de la justicia. Todas las cosas que ve la sociedad las sufren los trabajadores judiciales. Pero lo que hay que decir, que esto no solo no va a reformar ni siquiera parcialmente los problemas que hoy tiene la justicia y la necesidad y las ansias de justicia de los ciudadanos, sino que le va a incrementar. Porque mientras sea funcional al gobierno de turno, porque si esto sigue, el que gane la mayoría circunstancial va a tener todos los jueces, entonces no lo van a jorobar, entonces va a ser el viva la pepa, la corrupción, mucho más que hasta ahora, como se ve en otras áreas del gobierno y de los sectores privados. A ver, uno de los problemas que tiene la Argentina es el crecimiento de la corrupción, entonces eso nos debe preocupar.